Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, este fin de semana viene muy cargado, viene muy intenso. El viernes 23 vamos a comenzar con el taller solitario Transgeneracional, un espejo de vida, donde vais a tener la oportunidad de conocer, de iniciaros o profundizar un poquito más en el transgeneracional. Ya sabéis que para mí es una herramienta de autoconocimiento, de toma de conciencia, que nos ayuda a comprender de dónde vienen los programas inconscientes que heredamos de nuestro cráneo y nos invita a romper esas fidelidades, a hacernos responsables de nuestra historia y nos permite tomar esas rentas de nuestra vida, ¿vale? El taller tiene un precio simbólico de 10 euritos y lo recaudado va a ir a la ONG Regalos de Amor. El sábado 24 y 25 vamos a hacer nuestra primera especialidad en el Instituto de Desarrollo Consciente junto con Esperanza Castellón, nuestra mi gran compi. Bueno, vamos a tirarle a la especialización de las alergias, las fobias y las adicciones, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente vamos a comprender el origen emocional de las adicciones, de las alergias, de las fobias. Vamos a descubrir ese origen transgeneracional y vamos a aprender a abordarlas en consulta, ¿vale? A través de ejercicios y a través de protocolos específicos. ¿Esto a quién va dirigido? Pues va dirigido a terapeutas, a acompañantes, a psicólogos, pero para mí lo más importante a cualquier persona que quiera conocerse un poquito mejor, ¿vale? Comprendiendo ese origen emocional y transgeneracional de esos programas de adicciones, de alergias, de fobias y aprendiendo a transformarlos con ejercicios y esos protocolos específicos que vamos a ir haciendo. Desde el punto de vista de la bioevolución consciente, desde la conciencia transgeneracional, ¿vale? Vamos a entender, como cualquier síntoma, las alergias como un punto de partida para la evolución de nuestra propia conciencia, comprendiendo el conflicto emocional y el sentido más profundo. Ya sabéis que vamos a ir a ese conflicto, a eso que es visceral, eso que es automático y que viene programado. Si cogemos la medicina alopática, la medicina convencional, la tradicional, donde se etiqueta la enfermedad o el síntoma como algo dinámico, podríamos ver que la alergia es una hipersensibilidad, es una reacción excesiva, inadaptada a una partícula, a una sustancia que viene del exterior, que se le etiqueta como alérgeno, que se puede inhalar, se puede respirar, se puede tocar y que esto puede producir unos síntomas característicos, ¿vale? Si cogemos, por ejemplo, un ejemplo concreto de un joven que es alérgico a los ácaros del polvo, cuando este entra en contacto con ese cuerpo extraño, con su alérgeno, las vías respiratorias se le obstruyen, puede desarrollar una sinusitis, algo que le puede durar varios días. Eh, Todo el mundo clasifica estos ácaros como inofensivos, ¿no? De lo contrario, nadie nunca, de una forma voluntaria, estaremos en contacto con ese alérgeno, ¿no? Con los ácaros. La mayoría de personas podemos tener un encuentro sin que aparezca ningún sentir, sin que aparezca ningún picor de ojo, nada en la nariz o ninguna otra sintomatología. Sin embargo, para este joven, para este caso en concreto, la cosa sucede totalmente diferente. Las alergias, digamos que se pueden dividir en dos fases, ¿vale? Una primera fase o una primera etapa sería una etapa de sensibilización o de identificación del agresor. Esto quiere decir que al principio no ocurre nada, este chico no es alérgico a nada y él lo sabe perfectamente, pero un día en concreto establece un primer contacto. Está en casa de sus abuelos, está buscando en el viejo de pan y unos diminutos de granos de polvo se posan suavemente sobre su piel, sobre sus ojos, cuando los inhala por la nariz o por la boca. ¿Qué ocurre en este momento? Pues que el sistema de defensa de esta persona, el sistema inmunológico, que se encuentra constantemente en alerta,
identifica este cuerpo extraño, lo visualiza esa partícula de polvo y ciertas células del sistema inmunitario lo que hacen es que se encarga de analizarlo, de fabricar anticuerpos específicos, de memorizarlo, memorizan las características del intruso para protegerlo si este vuelve a aparecer. Y de esta forma nunca más vuelva a estar desaparecido para el sistema inmunológico. En la segunda etapa o la segunda fase de la alergia es donde comienza la hipersensibilidad alérgica. Es la fase ruidosa, la fase de detección y de neutralizar al agresor. La siguiente vez que esta persona, que este joven está en contacto con ese mismo alérgeno, con estos anticuerpos silenciosos, hasta el momento, lo que hace es activarse y desencadenar realizando una respuesta inmediata. Es lo que llamamos una reacción alérgica. Esta reacción alérgica puede ser retardada, o sea, puede ser en el mismo momento, puede ser retardada, puede ser a las horas, puede ser a los días después de estar en contacto y puede desencadenar pues, un asma, una conjuntivitis, puede desencadenar algún tipo de eczema, etcétera. Realmente cuando hay una alergia, la persona vive una vida normal. Y en ese momento, hay un momento determinado donde esta persona sufre un cambio. El estrés sube por encima de lo que puede, de su límite psicológico tolerable, y entonces lo que hace es crear un ancla o crear una raíz, ¿vale? ¿Mediante qué? Mediante la visualización, mediante el contacto, puede ser algo auditivo, algo que escucha, algo que huele, algo olfativo, o simplemente un pensamiento, ¿vale? La reacción del sistema inmunológico lo que hace es protegerse ante algo que normalmente es inocuo, ¿vale? Nos encontramos desde la bio o desde nos vamos a encontrar realmente con un conflicto de protección y separación, con un doble conflicto, ¿vale? Los síntomas los vamos a manifestar a partir de un momento dado, de una experiencia posterior a lo que es un bioshock, ¿vale? Algo inesperado, algo que se vive en soledad, que es dramático, que no tiene una solución aparente. Veo que os estáis conectando. Buenas noches a todos. ¿Tienes sinusitis? No tienes por qué. Y Juan Carlos nos dice que tiene sinusitis, pero no detecta por qué. Vale. Otra de las cosas, nosotros ahora mismo estoy hablando desde la parte de la medicina normal y de la parte de sufrir un bioshock, ¿no? También cuando somos alérgicos a algo de siempre, vamos a tirar del transgeneracional y vamos a tirar del proyecto sentido, ¿vale? Para mí la alergia tiene ese significado, ese doble significado, ese doble conflicto de protección y separación. Vamos a partir desde un momento en el que se es alérgico y vamos a ver cuál es el momento anterior. Esto vale también tanto para las alergias como para las intolerancias, ¿vale? ¿Vale? Podemos ser alérgicos a algo o intolerantes a algo. Cuando hablamos de las alergias, vamos a hablar un poquito de las alergias que son más comunes, las alergias alimentarias, ¿vale? Las alergias alimentarias, por ejemplo, podemos tener la alergia a la leche o a los derivados, ¿no? Vamos a tirar un poquito de esa toma de conciencia, ¿no? ¿Para qué sirve la leche, no? La leche sirve para nutrir al bebé, ¿no? La leche es el nutriente maternal. Entonces, vamos a buscar conflictos donde hubo un problema en el momento de la leche, una reacción con la relación con mamá o con la figura materna, más real o simbólica, que no pudo nutrir o hay un conflicto de nutrición. En la alergia, por ejemplo, a la leche, la alergia de un bebé a la leche, puede ser que haya nacido en una familia que tiene cubiertas sus necesidades de nutrición real y afectiva, y después a los 4 meses, por ejemplo, mamá se va a trabajar y él vuelve al trabajo y el niño lo deja en la guardería o lo deja con la abuela, ¿vale? Este bebé lo que graba en su inconsciente es esa separación de la leche
esa separación de la leche, que cada vez que toma leche va a recordar que la separación con su mamá, ¿vale? Y otras causas, por ejemplo, de la alergia a los lácteos, pues puede ser también el tratamiento con psicofármacos de la madre durante el proceso de gestación, ¿vale? Ya hablaremos ahí un poquito de Proyecto Sentido. Es lo que, si la mamá está tomando fármacos que la duermen, puede inconscientemente puede grabar que es una mamá ausente, una mamá muerta, ¿vale? Físicamente está, pero psicológicamente está ausente o no hay una función materna o ser alérgico a los lácteos me permite no estar en contacto con mi mamá que puede ser tóxica. Cuando hablamos también de alergias alimenticias y hablamos del gluten, el gluten es una proteína que se fabrica a partir de que se fabrica en la fábrica, que viene de la harina, ¿vale? Para comprender la intolerancia al gluten, entendemos que no es el gluten, sino el pan, ¿vale? Que sería el pan. ¿Y qué simbólico, qué tiene el pan de simbólico? Bueno, pues el pan es igual a familia. Para nuestro inconsciente, en un arquetipo, el pan sería igual a la familia, es un alimento que es sagrado y es un arquetipo universal. El pan tiene que ver mucho con el ambiente familiar, tiene que ver mucho con la intolerancia al gluten. Nos dice que ha pasado algo a nivel una conexión familiar, en el cual el padre es el causal principante o el que el ambiente puede ser nocivo o peligroso, ¿vale? Para nuestro inconsciente el padre es el cabeza de familia y podría tener también una connotación con el marido. Otro tipo de alergia, pues las más comunes, la alergia al polen, ¿vale? Tiene que ver con los conflictos de separación y con el desamor, ¿vale? Con los desamores. Por eso hay tanta alergia al polen en primavera. La alergia al pelo de los animales, también muy típica. Vamos a buscar un momento en el que nos hemos quedado desestabilizados y una presencia de un animal, ¿vale? Cuando hablamos del gato, el gato representa la independencia, el no puedo salir de mi casa. El perro, pues más la fidelidad, ¿vale? Por ejemplo, arquetipos de alergias a elementos, por ejemplo, las personas que son alérgicas al agua, ¿vale? No quiere decir que... No me refiero a los que no se bañan mucho, ¿no? Son a los que realmente tienen una alergia al agua, ¿vale? Vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a estar rodeados durante 9 meses de líquido amniótico, ¿vale? Vamos a indagar un poquito en historias en el Proyecto Sentido, si hay exceso, si hay carencia, ¿vale? El agua va a ser como es el detergente universal. El detergente universal para todas las especies. Si necesito limpiarme mucho, si hay algo sucio que pueda existir detrás, vamos a revisar la historia del clan y también las historias con la mamá y la función materna. El sol, pues tiene ese arquetipo de papá. Todo lo que está en el cielo realmente tiene que ver con la función paterna y vamos a buscar historias de contacto, de separación con el padre, con la función paterna. Otra alergia muy típico es a los metales, ¿no? Tanto a los metales de verdad como puede ser el oro, la plata o a la baratija, ¿no? Los metales vamos a buscar, para mí tiene una connotación transgeneracional, vamos a buscar el árbol que ha pasado con las joyas, con las herencias y para mí esa connotación que quería decir, vamos a buscar también la etapa adolescente, ¿no? Que es cuando empezamos tanto los hombres como las mujeres, nos empezamos a poner anillos, a poner colgantes, a ver qué conflicto, ese doble conflicto de protección-separación pudimos tener en nuestra adolescencia. ¿Cómo vais? ¿Tenéis alguna duda? Vale, pues lo que vamos a hacer básicamente este fin de semana, vamos a abordar ahí un poquito el tema de las alergias. Y otro tema que también vamos a abordar va a ser las fobias, ¿vale? Cuando hablamos de fobias, hablamos de un miedo muy intenso, de un miedo irracional hacia algo en concreto, ¿vale?
Puede ser una situación, puede ser un objeto, un animal, una persona. Cualquier cosa que cuando nos exponemos a ella sentimos un miedo muy intenso, donde la persona entra en una situación de estrés, se le acelera la respiración, el corazón, puede haber una sudoración corporal y la persona se queda totalmente bloqueada, ¿vale? Hay que diferenciar entre las fobias y el miedo, ¿vale? Nosotros podemos tener miedo a algo, pero tener miedo a algo no nos impide, ¿vale? No nos impide pasar a la acción, no nos impide concluir o realizar algo. Ese miedo lo podemos controlar, sabemos desde cuándo viene y de dónde viene. Sin embargo, una fobia es algo que es más incontrolable, es algo que es muy, muy visceral, es algo que es muy irracional, es algo que nos hace entrar en una situación de estrés, una situación de estrés intensa y no sabemos de dónde procede, ¿vale? No sabemos el origen que realmente tiene esa fobia. Tener una fobia a algo determinado, lógicamente nos va a hacer imposible exponernos, nos va a hacer imposible desenvolvernos en algo determinado o en ciertos aspectos de nuestra vida. Cuando tenemos miedo a conducir, eso nos puede crear una cierta inquietud, ¿vale? Pero no nos impide coger el coche y desplazarnos. En una fobia no, en una fobia la persona se va a sentir muy mal a la hora de coger el coche, generando una situación de pánico, de ansiedad, de taquicardia, algo que le supondría muy difícil afrontar, ¿vale? Cuando hablamos de fobias, hablamos de tres fobias. Realmente las fobias se dividen en tres, ¿vale? Sería la agorafobia, la claustrofobia y la fobia social, ¿vale? Son las tres, digamos, las tres fobias que marcan por encima del miedo, ¿vale? Son las tres fobias más representativas, aunque ahora después podemos mencionar algunas también, ¿no? Pero cuando hablamos de fobias, hablamos de agorafobia, de claustrofobia y de fobia social. Vamos a tirar en estos casos a proyecto sentido, ¿vale? Vamos a ver qué situaciones vive nuestra madre que pueda estar relacionado o experimentando esta situación de malestar, de peligro, donde el bebé siente que vivir en la madre en el vientre de mamá es peligroso. Vamos a ver en proyecto sentido el estado emocional, acontecimiento de urgencia. Vamos a revisar qué ocurrió en nuestra historia, si nuestra mamá vivió a una situación de peligro, a una situación de trauma, si hay algún conflicto en el cual, el conflicto para entender cuál era el ambiente donde como bebé grabamos esa impronta de peligro, por lo que hoy sigue estando ahí oculta y nos provoca la fobia. La agorafobia es el miedo a los espacios, a estar en espacios muy abiertos, ¿vale? Con mucha gente, con mucha aglomeración. Volvemos también a esta parte del proyecto sentido. Vamos a ver el caso de la emoción que oculta, que viene de estar fuera del vientre materno, es peligroso, ¿vale? El bebé lo que está viviendo es una situación donde siente que si hace su vida va a estar en peligro, si sale fuera va a estar en peligro. Es por eso que las personas que tienen agorafobia experimentan que no pueden salir de su territorio, que no pueden salir de su casa, sintiendo miedo, sintiendo ese pánico intenso a los espacios abiertos, ¿vale? Vamos a buscar también qué fue lo que ocurrió, cuál fue la situación, cuál es la emoción que la madre vive durante el embarazo, que no permite expresar y que el bebé va a grabar en su inconsciente. Vamos a buscar relaciones con los entornos, si el entorno no fue acogedor, ¿vale? Si hubiera algún conflicto entre los padres, en el entorno familiar, incluso podemos mirar más arriba, ¿vale? En la parte más transgeneracional, relacionado con memorias de alguien que haya fallecido, como puede ser un aborto. Vamos a darnos
sabemos que darnos cuenta del origen, cuando tomamos conciencia y nos damos cuenta del origen, las fobias desaparecen. Es decir, cuando llegamos a la historia, cuando revivimos, cuando la resentimos, cuando comprendemos, realmente trascendemos, ¿no? Las fobias es algo que, igual que las alergias, es llegar a la historia, revivirla, tomar esa conciencia y hacer ese clic para desconectar, ¿no? Para desprogramar esa información, como yo digo, tomar las riendas de nuestra vida, ¿no? Conseguir encontrar la historia y trabajarla es conseguir una mejoría de inmediato. ¿Vale? Cuando hablamos de la fobia social, nos vamos a encontrar con personas a las que le aterra sentirse observados. Personas que pues, se sienten juzgadas, personas que incluso se sienten ridículas ante los demás, ¿vale? Aquí vamos a revisar también la historia transgeneracional, vamos a buscar en la historia del árbol personas donde hayan pasado una vergüenza, ¿vale? Que se le hayan sentido en ridículo, que hayan vivido una situación de burla o también algún drama, algo que se hayan sentido expuestos, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, una mujer que se queda embarazada precozmente y que tiene que enfrentarse a su familia, ¿no? Eso puede ser una situación de vergüenza, una situación en la que se está expuesta a reconocer que se ha quedado embarazada. Y puede ser una situación donde puede grabar una fobia social. Otro tipo de fobias, ya fuera de estas tres, ¿vale? Me comentaban el otro día el miedo a las ratas, ¿no? La fobia a las ratas, ¿no? La fobia a las ratas va a tener que ver con situaciones o relaciones que se han vivido ocultas o sucias, ¿no? Oscuras, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Yo he tenido casos en consulta de personas que han tenido un encarcelamiento en la guerra civil y eso se ha vivido en el clan como algo sucio, ¿no? Como se ha apartado, se ha excluido a esa persona. Para comprender un poquito las fobias, para transmutarlas, vamos a entender que no dejan de ser un Bioshock, que no dejan de ser un anclaje programado que está en nuestro inconsciente y que se ha creado, que se ha heredado en un momento, en una situación determinada, ¿vale? ¿No tenéis fobias ninguno? Y básicamente, bueno, como decía, tanto las alergias, las adicciones, ya estuvo Esperanza hablando un poquito el otro día con ella, sobre ellas, que va a ser los temas que vamos a abordar este fin de semana. Estás súper callado, ¿eh? Estaba revisando un poquito el tema de las fobias, el otro día os he comentado de las ratas. Las fobias, por ejemplo, los aviones van a tener que ver, como la alergia a los gatos, tienen que ver con situaciones de independencia o de relación con muertos, ¿vale? Otra de las fobias que me han... Vale, Lola dice que tiene fobia a las ratas, ¿vale? Los tics entrarían en otro... Los tics no tendrán nada que ver con esto, ¿vale? Los tics sería algo más nervioso, sí que puede ser, a ver, un tic sí que puede estar programado también por un momento en concreto, ¿vale? Hay que ver en qué situación te provoca el tic, ¿vale? Y ver desde cuándo te pasaría, ¿vale? Desde cuándo te viene pasando, ¿vale? Y a partir de ahí trabajarlo. El agua ya hemos dicho que habría que ver
el estado, el agua, durante 9 meses estamos en el líquido amniótico y ya sabéis que ahí, igual que ahí vamos a grabar esa información de todo lo que está sucediéndole a mamá, el estado emocional y el estado emocional, si hay algún acontecimiento de urgencia que ocurre durante el embarazo, va a estar relacionado ahí. Vale, Sally me pregunta sobre la claustrofobia, ¿vale? Cuando hablábamos antes de la claustrofobia va a tener, vamos a volver a ese proyecto sentido, ¿vale? Vamos a ver al estar encerrados, ¿no? El miedo al estar encerrado. Vamos a ver qué vivencia tenía tu mamá durante el periodo de embarazo, ¿vale? Que no te permite salir a ese mundo exterior. ¿Vale? Cuando hablamos de claustrofobia es un miedo muy intenso a estar en espacios cerrados, ¿vale? El origen emocional tenemos que verlo sobre esa parte, como te decía, sobre la parte de la aceptación. ¿Vale? ¿Qué es lo que vive tu madre que tú sientes como peligroso? ¿Vale? Que tú vives ahí como peligroso, ¿vale? Puede tener que ver también si mamá es tóxica, ¿vale? Si tu mamá, con la mamá tóxica, puede ser que él se está encerrado, ¿vale? Vamos a revisar las memorias vamos a revisar esas memorias de lo que vive mamá emocionalmente y esos acontecimientos de urgencia, si ocurre algo ahí durante el embarazo. Tu madre muere al tú nacer. Vale, ¿y eso lo has trabajado? ¿Has hecho el duelo de eso en algún momento de tu vida? Porque eso tiene mucha connotación cuando eh, te puede programar incluso para no tener hijos, ¿vale? ¿Vale? Cuando yo nazco y al morir yo, mi mamá muere, puedo heredar un programa del nacimiento. Es peligroso para la autonomía, el cambio, ¿vale? Es peligroso. Y no sé tú salí en tu vida, porque cuando hablamos de nacimiento, hablamos de autonomía, ¿vale? Cada vez que nosotros nacemos, cuando nosotros nacemos, nos desprendemos de mamá, nos desprendemos de ese ambiente para respirar, para comer por nosotros mismos. Entonces vamos a llevar esa memoria a todos los cambios que vamos a encontrarnos en nuestra vida. Es decir, la pareja, cuando nos vamos de casa, cuando cambiamos de trabajo, todo eso son autonomías. Y entonces, posiblemente a lo mejor tienen la tendencia a que los cambios son peligrosos. No sé cómo viven los cambios, Ali. Lo vives así, ¿vale? La fobia a los payasos. Madre mía, me ha venido mi hermana, ¿no? La fobia a los payasos. Y bueno, en la película Desde dentro de las emociones también aparece el payaso. Ese pánico sí que tiene que ver con ese impacto que hayas podido vivir. No sé si de pequeña te han llevado al circo, ¿vale? A mí hubo una época en la que tenía miedo a los payasos y cuando lo trabajé me vino una escena del circo y la sensación que yo tenía era que mis padres se iban y me quedaba allí, ¿vale? Había una separación, un contacto y una separación y lo trabajé. Pero hay mucha gente que tiene ese miedo a los payasos, ¿eh? Vale, pues ahí salí. Lo de los cambios, yo te invitaría, por ejemplo, a hacerte un proyecto sentido, ¿vale? A revivir ahí porque lo que estás haciendo
cuando cambiamos, o sea, cada vez que haces un cambio en tu vida, te cuesta bastante por eso, porque la información inconsciente que tú llevas es que los cambios son peligrosos, que los cambios no vas a sobrevivir, ¿vale? Que los cambios no son buenos para ti. Entonces, lo primero que deberás de hacer ante un cambio, cuando vayas a hacer un cambio, ser consciente de eso, de que no hay peligro, ¿vale? De que esa información en un momento de tu vida te pudo ayudar para sobrevivir, pero que ahora ya eres consciente y que los cambios son bonitos, ¿vale? Que siempre cambiamos a mejor, ¿vale? Entonces, por lo menos ser consciente y no dejarte llevar por ese miedo, hacerte un poquito responsable de los pensamientos que puedas tener a la hora de afrontar un cambio. Vale, Aurelio me comentaba que tenía alergia al pelo del gato, ¿vale? Cuando hablamos de alergia al pelo del gato, vamos a buscar una situación, un escenario donde hayamos vivido ese conflicto de contacto-separación y que haya habido un gato presente. Los gatos simbólicamente representan la independencia, ¿vale? Entonces vamos a buscar esas situaciones, en ese contexto de ese escenario, una situación donde vivimos un conflicto en el que no podíamos ser independientes o en el que ser independiente podía ser peligroso y hay un gato cerca, ¿vale? Un gato que pudiste ver, pudiste tocar, ¿vale? O incluso pudiste escuchar. No tiene que estar el gato ahí físicamente, oíste el gato pasar por la calle, entonces el inconsciente lo que hace es graba visual, olfativo, el contacto, y cada vez que tienes un conflicto, cada vez que hay un gato, tu inconsciente te trae ese conflicto de independencia que viviste en un momento dado. Hemos hablado de la alergia al agua, a los metales también son alergias muy, muy características y todo tiene ese doble conflicto, ese contacto y esa separación, ¿vale? Que me venga así, por ejemplo, tenemos esa persona que era alérgica al marisco, ¿vale? Creo que era camionero y él viajaba mucho por todo el país, tenía una relación de pareja y cuando un día de los que vienen tiene una cena romántica con su pareja, está predispuesto a pedirle matrimonio, va con su anillo, deja el anillo encima y momentos antes de pedirle matrimonio a su pareja, pues su pareja le dice que no aguanta más la relación y que lo deja, ¿vale? Lo que había ahí eran gambas y esa persona lo que hace es una intolerancia a las gambas, ¿vale? Ese conflicto de contacto y de separación, o sea, doble de protección y separación al mismo tiempo. Realmente tanto las alergias como las fobias son muy fáciles de resolver, ¿vale? Simplemente hay que buscar ese desde cuándo, montarnos en esa cena y enlazaremos, nos va a llevar nuestro inconsciente, que ya lleva la información, nos va a llevar a ese primer impacto donde el inconsciente deja grabado la emoción. Gracias a ti, Aurelio. Muy bien, pues os voy a dejar el vídeo, os lo dejo aquí y a lo largo de los días lo podéis ver y si alguien tiene alguna, alguna fobia, algún tipo de alergia, podéis ir escribiendo ahí en el post del vídeo y os iré contestando, ¿vale?
Gracias a ti, Sari. Nada, por daros las gracias por el ratito que estáis ahí conectados, que habéis compartido, ¿vale? Ha sido, no sé, venía trabajando toda la semana en referente a las alergias, a las fobias, ya sabéis que hacemos las formaciones este fin de semana y bueno, os animo el que pueda, el que quiera trabajar todo esto, el que quiera acompañar a los demás, cualquier terapeuta o cualquier persona que quiera acompañar a los demás, este fin de semana estaremos ahí estaré con mis compañeros del Instituto de Desarrollo Consciente. Estaré ahí en el Hotel Agalia, pues hablando yo de las alergias y las fobias y Esperanza estará hablando de las adicciones, que también es un tema muy cañero. Os recomiendo que voy a poner su vídeo también para que lo veáis, para que le echéis un ojito, porque las adicciones es un tema muy interesante y es un tema que tiene que ver mucho con papá y con mamá, ¿eh? Y, y nada, muchas gracias. Os recuerdo también lo del transgeneracional, ¿vale? Para los que os estáis iniciando, que cada vez sois más los que os unís al mundo del árbol genealógico, a ver esos programas que heredamos, esos programas que manifestamos en nuestra vida y que si echamos una mirada a nuestro árbol, vamos a comprobar que estamos repitiendo, repetimos patrones, repetimos creencias. Os invito el viernes por la tarde, ese taller solidario con el precio de 10 euros para la asociación, para la ONG Regalos de Amor, el precio simbólico de 10 euros, donde vais a aprender un poquito más del transgeneracional, vais a aprender a hacer vuestro árbol genealógico y vais a tomar mucha conciencia, ¿vale? Cuando cogemos el árbol y empezamos a dibujarlo y a ver qué información, enseguida vamos a ver que repetimos, ¿eh? Conocer el árbol genealógico, conocer nuestra raíz, nos invita a eso, a encontrar respuestas a muchos de los conflictos, a muchas de las insatisfacciones que nos encontramos en nuestra vida, en nuestro día a día. ¿Vale? Pues nada, un placer, buenas noches y muchas gracias por vuestra atención. Chao.